Alberto Kenguan Gómez, el comentarista con la verdad y punto. Amigos, bienvenidos a Mundo Deportivo y Social a través de nuestras plataformas digitales. Los invito para que se unan a nuestro grupo de trabajo, activen la campanita, déjenos sus comentarios y por supuesto suscríbase a todo lo que hacemos, no solo en nuestros programas semanales, sino también en el fútbol profesional colombiano. Hoy con el apoyo periodístico de Miguel Ángel Correa y Camilo Sánchez, les decimos, señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. Alberto Kenguan Gómez, con la verdad y punto. Amigos, estamos en Mundo Deportivo y Social a través de su canal y nuestras plataformas digitales. Muchísimas gracias por activar la campanita, por suscribirse y por dejarnos sus comentarios. La idea es crecer todos los días mucho más para poder llevar o por lo menos colocar ese granito de arena que nos impulsa a seguir adelante. En temas sociales, pues hay una gran cantidad de estos temas, comenzando por el cambio del pico y placa que comenzará, valga la redundancia, en el mes de agosto, y que todos en la ciudad de Medellín pues tenemos que estar muy pendientes de eso, aunque el parque automotor ha crecido muchísimo más. Ya tiene que haber espacio no solo para los carros particulares y de servicio público, también para las motos particulares y de servicio público, además para los vehículos como las bicicletas, las patinetas, todo esto que se utiliza todos los días. Así que hay que estar muy pendiente porque realmente en las calles de Medellín no crecen, el parque automotor sí crece y pues se viene trabajando buscándole soluciones para que la movilidad sea un poco más fluida en la capital de la montaña, que sea mucho más fluida, que pueda aspirar a mejores cosas. Yo siempre lo he dicho, esto es un tema de cultura. Sé que se incrementa la población, ya nuestros territorios no daban abasto con tanta población que incluso ni siquiera de Medellín, que vienen de otros lados. No crecen las vías, pero sí crece el parque automotor y hay que ponerle cuidado a eso, porque pues la Secretaría de Movilidad hace hasta donde puede, hasta donde su alcance le permite. Incluso con la llegada de nuevos agentes, porque ya está muy complicado también en que uno de estos muchachos, y cuando hablo de muchachos hablo de hombres y mujeres, estén todas las vías de Medellín, por todos los barrios. Esto es más de cultura, de nuestra cultura, amigos, de nuestra cultura. Entiendo que se han hecho cantidades de operativos en todo lo que tiene que ver con la movilidad y es lamentable que sigan ocurriendo accidentes y no accidentes, catástrofes, diría yo, viales, sobre todo en vías tan primarias como Las Palmas, como la Avenida Regional, incluso en barrios como el barrio Antioquia, donde se hacen algunas cosas ilegales como estos piques en motos y en carros, que son ilegales y que atentan no solo con la vida de quien está haciendo esta práctica ilegal en un sitio donde no se debe hacer, sino que atenta con la vida de todos nosotros, del hombre común y corriente que va a su trabajo, a su escuela, a su universidad o se dirige a cualquier parte, pero que nada tiene que ver con esta ilegalidad. Sé que la alcaldía ha trabajado muy fuerte en esto, pero necesitamos normas y leyes que sean aplicables para todo aquel que pone en riesgo la vida de los demás. Porque si ellos colocan su vida en riesgo, no tienen por qué hacerlo con los demás. Me parece que es un tema de conciencia de todos nosotros. De todos nosotros. Eso no es de ir a aplaudir. Lamentablemente, y lo tengo que decir, y la mayor parte es la juventud de hoy en día, que no encuentra esas zonas para poder hacerlo, porque es que en Medellín no hay un sitio para hacer piques, ni en motos, ni en carro, ni menos en bicicletas. No hay eso. Y no creo que haya espacio, porque no hay espacios para vivir, menos espacios para esto. No hemos podido adecuar nuevamente, por ejemplo, el estadio Atanasio Girardot. Aquí hace muchos años, pero muchos años, yo podría decir hace unos, ¿qué? Puede ser hace unos 20 años inclusive, que se viene hablando de un
autódromo para la ciudad, por ejemplo, donde se puedan hacer todo este tipo de actividades, pero el presupuesto no le da ni al gobierno departamental ni al municipal, porque este tipo de escenarios deportivos, porque eso se tiene que practicar en un sitio para eso, requiere una inversión no solo de los gobiernos locales, sino también del gobierno nacional. Y con este enfrentamiento que hoy en día vivimos entre los políticos, va a ser muy difícil. Es muy complicado. Se está bregando inclusive a acabar unas vías primarias que necesita el departamento. Entonces ese tema cultural hay que empezarlo a desarrollar. Y sí, uno sí le tendría que pedir a las autoridades mano más dura, mucho más. Es no solo inmovilizar un carro o inmovilizar una moto, es inmovilizar a aquel que lo hace, pero realmente en una cárcel de 1 o 2 años, porque eso es atentar con la vida de, no solo la de él, que podría ser un suicidio, sino atentar con la vida de los demás. Necesitamos más control, pero ese control con mucha más fuerza, porque se han hecho este año más de 47 operativos, creo. Ha dejado alrededor de 4 o 5 muertos en esos accidentes, y muchos de los demás han quedado lesionados, han quedado con complicaciones, muchos de ellos, pero atentan contra la vida de los demás, y esto hay que pararlo, porque nadie merece morir de esa manera por la exposición de unos muchachos sin sentido que lo están haciendo, y aplaudido por otros también. Así que mano dura y mucha fuerza para las autoridades, porque está en peligro la vida de todos los ciudadanos de la ciudad de Medellín y aquellos que vienen también a Medellín. Ojalá podamos no tener que utilizar ni la policía, ni los agentes de tránsito, ni la fiscalía, ni nada de eso. Ojalá podamos tomar conciencia. Podemos ser educados. Podemos vivir con educación. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir con educación cuando es tan simple y es tan sencillo? Así que un llamado a todos ustedes. Es por el bienestar de todos, incluso el suyo, que de pronto no le interesa mucho, pero también es por su seguridad. Ahí les dejo esta reflexión hoy aquí en nuestro programa Mundo Deportivo y Social. Amigos, vamos a esta pequeña pausa comercial y ya regresamos. Este es Mundo Deportivo y Social. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre, nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. EPM, 70 años de progreso, 70 años juntos. Continuamos en Mundo Deportivo y Social. Terminó el Mundial de Clubes, el primero que celebra la FIFA ahora con el señor Infantino, y se realizó en territorio norteamericano. Pensé que iba a haber más inconvenientes, pero al parecer todo se manejó dentro de lo previsto, con muy buenas asistencia de público a los estadios. Conozco algunos y la verdad es que son muy bonitos y son muy cómodos los estadios norteamericanos, que básicamente, como hoy por hoy, sirven para varios eventos, pero se cambian y es de acuerdo a las circunstancias. Son estadios movibles. Hay otros que sí definitivamente son solamente para el fútbol, y por eso allí se hacen las competencias, sobre todo la MLS. Pero en fin, ellos tienen una muy buena infraestructura para poderlos mover de un evento a otro, no como puede ocurrir con nosotros. Pero fue un éxito, me parece a mí, el Campeonato Mundial de Clubes en cuanto a organización. No hemos tenido quejas del tema de organización, el tema de medios de comunicación, en fin, de todo lo demás. Me parece que es bueno para un país que en estos momentos afronta dificultades sociales y políticas con sus vecinos en el mundo. Pero fue el Mundial de Clubes. Otra cosa es el nivel de ese Mundial de Clubes. Porque para nadie es un secreto que la mayoría de los equipos, sobre todo en Europa, habían terminado su calendario y los futbolistas iban a esa parte de las vacaciones, que se la merecen también porque todo el año trabajan, y más que son jóvenes con dinero.
Y cuando se es joven y se tiene dinero, además de su fama, pues les gusta aprovechar el tiempo, porque no es lo mismo aprovechar los miles de dólares que pueden tener muchos de estos muchachos cuando tienen 50 o 60 años, que ahora que tienen 25 y 30 años. Así digan muchos, no, es que uno puede llegar después. No es lo mismo disfrutarlos a los 20, 25, 30, 35, 40 que después de los 60. Como mucha gente que pasa la vida acumulando riquezas para que a los 60, 70 años poder disfrutar ¿qué? De una cama o de un hospital o de un médico para que lo cure de todas las achaques, como decimos nosotros. Y en esa parte del nivel futbolístico tuve la oportunidad de ver algunos partidos y la verdad es que sí, muy bajo el nivel. Venían muchos de ellos de ya un alto mundo competitivo. Ustedes saben que esto es más un negocio que inclusive más el tema del fútbol, y jugadores que les toca participar en muchos eventos y tenían que cumplir el programa de FIFA para el mes de junio y julio, tenían que cumplirlo. Por eso, inclusive, el Barcelona no hizo mucha fuerza para estar en este Mundial de Clubes, porque los directivos y sus propios técnicos y los jugadores querían tener su descanso. Y lo tuvieron, el descanso para poder comenzar después la Liga Española. Otros sí se dedicaron a esto, pero bueno, al final me parece que entre todos los problemas, entre gustos y disgustos por el nivel, el Chelsea fue el flamante campeón frente al PSG, equipo que al final salió montado en una gresca horrible ayer en su partido final. Y todos dicen que uno de los grandes protagonistas fue el técnico español al servicio del equipo parisino, el señor Luis Enrique, aunque después en la rueda de prensa haya explicado que lo único que hizo fue entrar a calmar a los muchachos del lado y lado. Pero no se le vio muy bien en las imágenes. Lo cierto es que estuvo hasta el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, en lo que fue la premiación al final. Se le vio con muy buena cara y disposición para poder participar en este tipo de eventos y apoyar el tema FIFA. Y ahora se viene a esperar lo que va a ser el Campeonato del Mundo. El Campeonato del Mundo que tendrá como una de las sedes a Estados Unidos, compartida con Canadá y los mexicanos. Vamos a ver cómo funciona esto. Porque el tema político tiene mucho que ver con el tema social y ese tema social tiene que ver con el tema deportivo. ¿Y cómo va a hacer eso? Porque la industria del turismo es muy pesada, muy grande, y se dice que en Estados Unidos ha bajado y ha mermado muchísimo en estos últimos meses. Ahora esperemos el próximo Mundial de Clubes, que será dentro de 4 años, en el 2029, donde se espera, todavía no se ha definido una sede, pero se dice que podría ser Qatar, Marruecos, España o Portugal. Inclusive se ha hablado nuevamente de Estados Unidos. Vamos a ver, porque eso tiene que ver mucho con el tema FIFA. ¿Quién tiene más dinero para aportarle a esto? Es un negocio más inventado. Y este negocio, como todos, como el Mundial de Selecciones, como cualquier participación entre las distintas federaciones, tiene que dejarle muy buenos dividendos a una entidad como la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que entre otras cosas tuvo nuevas reglamentaciones en algunas jugadas y parece que todas salieron como estaba previsto por parte de la International Board para todos los partidos de este Mundial de Clubes, que ahora se van a aplicar muchísimas de ellas en lo que son los diferentes torneos domésticos. Pero al final, un Mundial que le salía muy bien a la FIFA, que a pesar del pobre nivel, digo yo, pues cada cual tiene su punto de vista por el hecho de la penosa temporada tan larga que han tenido muchos de los jugadores, pues se ve bien visto desde todos los puntos. Lo único sí es que hay equipos que realmente, aunque tengan la necesidad y sean los ganadores, como equipos de otra parte, de Australia y todo esto, pues a mí me parece que esos equipos no deberían estar, así sean los campeones, porque equipos casi que de provincia con jugadores que no son profesionales, sino que son amateur en un campeonato mundial de clubes.
son amateur. Hay zonas del mundo que el fútbol es simplemente un juego de diversión, no es un negocio, no es un trabajo. Todavía existen esas regiones en el mundo. Entonces, por este lado se ve muy mal visto. Así que, amigos, terminó el Campeonato Mundial de Clubes. Triunfo final para el equipo de Inglaterra, el Chelsea, que derrotó en la final al Paris Saint-Germain 3-0. A propósito del fútbol de Inglaterra, pues, y del fútbol que tiene que ver con el fútbol colombiano, John Arias es nuevo jugador del Wolverhampton, es el nuevo jugador de 28 años, el extremo de nuestra selección Colombia, y se dice que las cifras son 20 millones de euros. Sería la cifra que estaría pagando el equipo inglés por el extremo colombiano que pertenecía, o mejor, que estaba jugando en el Fluminense. Porque, cosa rara, jugaba en el Fluminense, pero el Fluminense no es dueño de sus derechos deportivos. Y hay una muy buena noticia para un equipo colombiano de media tabla que podría recibir un muy buen dinero. Y es el Patriotas. El 50% de esos derechos son de Patriotas. Y el otro repartido en otros clubes. La vitrina se la da el Fluminense, y ese Fluminense hizo todo y ha hecho todo por seguirlo reteniendo. Arreglarle un contrato, arreglarle unos premios, se dice que otro dinerito por debajo de la mesa. Bueno, en fin y al cabo, muchísimas cosas se mueven al lado de John Arias. Lo cierto es que la hinchada del Fluminense, porque piensa con el corazón más que con la razón, hombre, hay muchos molestos. Pero es un negocio, es un fútbol, es un trabajo. Lo han dicho los mismos jugadores, ellos van donde hay dinero. A ellos no les interesa eso de que bese la camiseta o que beso el escudo. No. Eso se besa, es el bolsillo. Y bien hecho por John Arias, es su trabajo. 28 años, no es un jovencito. Tendrá que ir a adaptarse al fútbol inglés, que me imagino que es de otra manera. Entonces hay muchos molestos en Brasil, hinchas y seguidores del Fluminense, porque John Arias ha decidido, no, me voy para el fútbol inglés, donde va a ganar seguramente muchísimo más dinero, va a dejar económicamente muy bien parado a Patriotas, que va a recibir el 50%, y si son 20 millones de euros, pues va a recibir 10 millones. Ojalá los pueda invertir. Con eso se puede hacer una sede administrativa, una sede deportiva, se pueden conseguir buenos jugadores competitivos. Eso para los directivos de Patriotas. Aquí en este país se recibe mucho dinero de la venta de jugadores por X o Y razón, y los equipos siguen en penurias, con muchísimos problemas. Mire la situación que atraviesa el Cali y muchos más equipos de nuestro país, casi todos. Lo que pasa es que eso no lo sabemos nosotros, porque hoy en día el periodismo se mueve bajo las sillas, bajo la puerta, y nadie se da cuenta. Felicitaciones para John Arias, elegido entre otras cosas como uno de los mejores jugadores de este Campeonato Mundial de Clubes que terminó en territorio norteamericano. Su venta se da por ese vitrinazo que le dieron también en el Mundial de Clubes, y pues bien para todos en el fútbol a nivel internacional, con lo que tiene que ver con John Arias. Amigos, los dejo con esta pequeña pausa comercial. Estamos en Mundo Deportivo y Social, ya regresamos. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre, nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. EPM, 70 años de progreso, 70 años juntos. Continuamos en Mundo Deportivo y Social. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en nuestro canal, por activar la campanita y por dejar sus mensajes. Tenemos también el fútbol profesional colombiano, acompañando de local Atlético Nacional y por supuesto a Independiente Medellín. A propósito de la Liga Colombiana, ha comenzado ya el segundo semestre del año, que deja muchísimas cosas para resaltar. El enfrentamiento en algunos estadios entre los hinchas y los equipos de fútbol, y enfrentamientos bien difíciles. La hinchada del Cali, por ejemplo, metida con la gente del Deportivo Cali. Parece que si no existiera Envigado y Unión Magdalena, el Cali hubiera sido uno de los equipos del descenso.
el cuadro de mayor historia en nuestro fútbol desde hace muchísimas décadas, el primer creado en nuestro fútbol profesional colombiano. Aquel que inclusive administrativamente comenzó manejando una política como empresa. Hoy sumido en una alta crisis gubernamental, el Deportivo Cali. De manejo de sus accionistas, de manejo de sus técnicos, de manejo de sus jugadores, ingresos y salidas de dinero, acreedores, hinchas, una cantidad de cosas tiene del problema del Deportivo Cali. Y la gente salió muy, pero muy disgustada del Estadio Azucarero por esa derrota frente a un Junior de Barranquilla que apenas está comenzando la era del señor Arias, y por supuesto el Cali que comienza este ciclo nuevo con el profesor Alberto Gamero. Muy complicado. Y por supuesto en Medellín no podía faltar en el Atanasio Girardot un pequeño problema. Inclusive hoy saca un comunicado, no, pero a raíz de otras cosas, el Medellín sacó hoy un comunicado hoy lunes hablando sobre las amenazas al jugador Brian León, jugador que ya sale de Independiente Medellín. Amenazas bien delicadas porque según el comunicado del Medellín, hasta las autoridades ya fueron puestas en conocimiento. Le hackearon su celular, le cogieron su número, su teléfono. Le amenazan por todas estas redes sociales, porque si eso sí tienen. Hoy en día las amenazas populan por todas estas redes sociales. Y por supuesto también la gente que se enfrentó al equipo en la cancha, muchos, sobre todo que comenzó perdiendo frente a Alianza, ese partido frente a Alianza de Valledupar. Y la gente se metió con el equipo, claro, vienen molestos por el tema del título, la pérdida de local frente a Independiente Santa Fe. Y se disgustaron muchos en un partido simplemente de trámite donde el Medellín incluso demostró los desajustes defensivos que tiene todavía y eso que le está dando continuidad sobre todo a esos tres del fondo. Algunos problemas con el arquero del Medellín, dicen que algunos seguidores, algunos hinchas se metieron también con el señor Washington Aguirre, en fin, muchísimas cosas para arreglar. Gente que ya no tiene tolerancia en el estadio. Y también equipos que tienen que empezar a mirar, hombre, cómo se maneja todo este tema de la seguridad dentro de los estadios. Nosotros nos hemos cansado de decir, pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro, y lo único que se hace es el castigo a ciertos medios de comunicación, porque la gran mayoría ni siquiera son medios de comunicación, son muchachos que se ponen la camiseta de un equipo y arman sus redes sociales y a través de un discurso de corazón pues van vendiendo sus ideas. Y los mismos equipos han caído en ellas, porque no han podido diferenciar cuál es realmente la prensa y cuáles no son la prensa. Cuáles son verdaderamente periodistas, ¿cierto? Nosotros como periodistas estamos llamados también a educar a través de los medios, a pesar de que el fútbol no sea el mejor. Pero hablamos del fútbol, no podemos agredir a la persona, ¿ya? Eso es muy claro. Ganaron algunos, por ejemplo, Nacional ganó de visitante 1-3 frente al Caldas, en un partido aceptable del cuadro Atlético Nacional frente al equipo de don Hernán Darío Herrera, que esta semana tiene Copa Suramericana. Y tendrá que sacar un muy buen resultado en Bolivia, pero lo vi muy desajustado. Pasto superó 2-3 al Deportes Tolima. Fortaleza le ganó 1-0 a Envigado en condición de visitante. Se hunde cada día más Envigado en el tema del descenso. Parece que ya está escriturado el descenso para el cuadro del Envigado. Junior, como lo decíamos, de visitante le ganó 2-0 al cuadro del Deportivo Cali, que atraviesa uno de sus momentos más terribles, yo creo, en la historia del cuadro azucarero. Y partidos empatados, Llaneros igualó 0-0 con América, Bucaramanga y Chico 1-1, Medellín, como lo decíamos, 1-1 frente a Alianza con una asistencia de más de 14.000 personas, muy pobre la asistencia ayer en Medellín. Pereira igualó 2-2 con el campeón del fútbol colombiano Independiente Santa Fe. Y Equidad y Águilas igualaron 0-0. No se hicieron mucho daño, inclusive con toda la renovación que tiene el equipo de la Equidad. Y el partido Millonarios Unión Magdalena quedó aplazado ya de entrada
para el día 20 de agosto. Ese partido se jugará el día 20 de agosto. Uno mira el tema del descenso y allí están pegados Unión Magdalena y el cuadro del Envigado. Y parece que están escriturando todos los días ese sitio. Envigado jugó y cayó nuevamente local, no levanta. Y Unión Magdalena pues tendrá un partido muy difícil frente al cuadro de los Millonarios en Bogotá el día 20. Ese partido 20 de agosto. Y uno se va a la reclasificación y mira los mejores del fútbol este año. Primero América con un puntaje alto de 39. Segundo Millonarios con 38, un partido menos. Tercero Junior con 37. Cuarto el Tolima con 36. El quinto lugar para el cuadro Atlético Nacional, muy por debajo realmente el rendimiento de Atlético Nacional. Y estamos hablando de números, ni siquiera de funcionamiento, de números en lo que va la temporada en 20 partidos. Santa Fe, el campeón del fútbol colombiano, está en la posición número 6, 33 puntos. Es que no fue el mejor. Caldas con 33 en la séptima y en la octava Independiente Medellín con 32, el subcampeón del fútbol colombiano. Muy, muy lejos de verdad. A propósito de ese tema, en el estadio Atanasio Girardot, entre los aficionados y el cuadro de la capital de la montaña, se le preguntó en la rueda de prensa a Daniel Londoño, zaguero de Independiente Medellín, sobre qué hacer. Y esto fue lo que dijo el defensor del cuadro escarlata. Que es un momento para ser muy, muy inteligentes emocionalmente. Yo creo que no podemos pretender que la gente esté en su mejor momento con nosotros después de no haber ganado la final. Creo que es una reacción normal en ellos, y como dijo el profe ahora en el camerino, yo creo que tenemos que ser nosotros, como también lo hicimos en el semestre pasado, los de volver a permitirles a tener esa ilusión y esa conexión con nosotros desde el juego, desde los resultados. Creo que es la única manera, y hay que ir saliendo un poquito de ese mal ambiente, pero la única solución creo que es demostrándolo con juego, con resultados, con goles, con buenos partidos, y creo que esa es la única solución que veo yo. Daniel Londoño, no les queda otra. Buscar ese tema de cómo reencontrarse nuevamente con el aficionado, y sobre todo que les crea. ¿Y cómo se cree? Pues en la cancha. Eso no es en los medios de comunicación ni delante de un micrófono. No. Eso es en la cancha. Y no está muy bien ubicado en cuanto a números el Medellín. Y la gente le va a exigir todos los días. Amigos, lo dejo con esta pequeña pausa acá en Mundo Deportivo y Social. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre. Nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. EPM, 70 años de progreso, 70 años juntos. Amigos, vamos llegando al final de Mundo Deportivo y Social. Agradecemos a todos ustedes su apoyo en nuestras plataformas digitales de nuestro canal en Mundo Deportivo y Social. Buscamos hacer una reflexión de tipo social, aportando un granito de arena a nuestra sociedad. Por supuesto, esa reflexión que necesita hacerse de tipo deportivo, continuar haciendo a través de los medios de comunicación algo que nos enseñaron hace muchos años, y la idea es: ayudemos a culturizar, ayudemos a educar, ayudemos a que el mundo cada día sea mejor, sea un sitio mucho más lógico para vivir. Amigos, hoy con el apoyo periodístico, como siempre, Miguel Ángel Correa y Camilo Sánchez. Mi nombre es Alberto Kenguán Gómez. Les digo, recuerden, guarde esta frase en su corazón, llévela siempre. Para verdades el tiempo. Que Dios los bendiga. Chao, permiso.